Ella mueve la cintura con el ritmo de la banda. Estás escuchando WKRS Waukegan 1220 AM. UDN Deportes. Vivimos tu pasión. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, bienvenidos todos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina TUDN Radio 1220 AM. Gracias a todos los que se están conectando a través de la página de Facebook Live. También gracias a los que se conectan a través de la página oficial de TUDN, www.tudn1220.com. Gracias, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por abrir las puertas de su corazón. Y bueno, pues ya estamos listos para arrancar el día de hoy con nuestro tema migración y extranjería y con nuestra invitada que ya se encuentra en la línea. Sin antes también darle la bienvenida a mi compañero de micrófono, Juan Carlos Arenas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? No, muchas gracias por la atención, oye. Estoy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien, todo bien. Sí, qué bien. ¿Qué tal la semana? Bien, bien, tranquilo, Sí. todo tranquilo. Ahorita ya rico, ¿no? Un poquito más rico el clima ya. Finalmente la nieve se está deshaciendo, ya podemos ver un poquito de tierra. Sí, por lo menos Que ya. antes veíamos todo blanco, completamente. Sí, pareciera que estábamos en la Antártida, ¿no? Por ahí. Sí, ya parece que, gracias a Dios. Bueno, aunque será bueno el clima también, ¿no? Es bonito el invierno, pero parece que ya vamos a tener unas temperaturas más o menos en los 40, 50 la semana que viene, que qué rico. Ahora sí a sacar los shorts, los trajes de baño, los Las bikinis. sandalias. Los bikinis. Los bikinis. Bien emocionados nosotros con el clima caliente. Sí, sí. Sí, Así es que a disfrutar ya esta nueva temporada del clima. sí, del clima, ya viene la primavera. Sí, Pero sí. como sabemos, aquí usualmente no se ve tanto la primavera, ¿no? Porque acá, aunque es primavera, aún sigue frío, oscuro de repente. Ojalá que este año no, ojalá que sí salgan las florecitas temprano, que sí se vea como primavera. Sí, ¿verdad? Que renazca y que todo florece. Sí. ¿Qué nos traes el día de hoy en la nota, Juan Bueno, Carlos? sí, una semana muy interesante, ¿no? Bueno, ahora sabes que decidimos hablar solamente acerca del tema, ya que es muy, muy importante, ¿no? Acerca de los acontecimientos que están pasando en tanto la migración y de seguro nuestra invitada en un rato nos va a platicar un poco más. Pero fíjate que acordando a al Migration Policy Institute, antes de la pandemia había 101.5 billones de turistas y viajeros internacionales alrededor del mundo y aproximadamente 3.4 de la población mundial o 258 millones de personas eran inmigrantes internacionales. Una proporción que ha aumentado más o menos, bueno, aumentaba ligeramente, ¿no? Durante los últimos años, antes de la pandemia. Y casi los 3/4 partes de inmigrantes provienen de países desarrollados, que es bien importante. O sea, 3/4 partes de los inmigrantes vienen de países desarrollados y poco más de inmigrantes se mueven entre países pobres que de un país bajo en ingresos a un rico. O sea, de los pobres, países pobres casi no se mueven a los países desarrollados. Interesante. Pero, y también, por ejemplo, antes de la pandemia había 40 millones de vuelos usualmente. Y ahora, después de la pandemia o durante la pandemia, lo que ha pasado es que 80% de descenso en turismo, o sea, de 1.5 billones, imagínate, 80% de descenso en turismo. Y la migración también, acordando a todo eso, la migración en todo el mundo, no solamente de país a país, sino incluso en los pueblos, ha bajado en un 46%. Interesantísimo. Entonces la pregunta o sea, ahorita que entremos con la Con nuestra invitada. invitada sería, ¿regresaremos algún día a la normalidad?
O sea, Sí, porque toda la migración ha cambiado bastantísimo. Habrá un día que regresemos a lo que teníamos antes. Esa sí, es la ¿verdad? pregunta. Interesante Números, pregunta ya, y números sobre todo, ¿no? Y sí. pues sí, es una obviedad de que la gente estamos asustadas en su mayoría. Ujú, La economía a nivel global está muy desestabilizado todo, entonces sí. eso también genera la poca emigración, ¿no? Migración. Sí, incluso fíjate que no solamente países grandes, o sea, bueno, incluso pueblos chiquititos. Estaba hablando con una compañera que es de un pueblo de Morelos que está chiquitísimo, está muy chiquito. Incluso ella me dijo que, por ejemplo, su pueblo chiquito puso fronteras entre sí, o sea, no dejaba pasar a la gente que de otros pueblitos. Y el pueblo, haz de cuenta que tiene unas casitas nada más así, hago de cuenta como de hasta Aisladas, casi ¿no? a media milla de distancia aislado. Y aún así ellos pusieron sus barreras, ¿no? Para que, o sea, no había ni migración ni entre esos pueblitos. Bien interesante este tema de migración. Sí, el pánico pues abarcó, ¿no? Sí, Y, y, y bueno, pues tú sabes que la inmigración es naturaleza del ser humano, ¿no? Que a un principio nos movíamos obviamente por la comida, sí, por el clima, y hoy en día pues ahí como mencionaste parte, pues la economía, el estudio, el trabajo. el trabajo, Ujú, muchas veces problemas, ¿no? En el país sí, que te obligan a salir como refugiado sí, y entre tantas políticas. otras Sí, situaciones, ¿no? Y sí. pues bueno, ya tenemos en la línea a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Ivette Durán Calderón. Hola Ivette, ¿cómo estás? Bienvenida al programa La Sufragista. Bueno, Buenos días, Ivette. Hola, ¿Sí nos buenos días. escuchas? ¿Sí ¿Cómo nos estás? escuchas? escucho muy bajo, ¿Se escucha muy bajito? muy bajo. Estoy con las fotos. Sí, no nos escuchas bien. ¿Ya nos escuchas mejor? Bueno, Hola Ivette. no. Ivette nos está escuchando, para los que nos escuchan otra vez, nos está escuchando hoy. Ivette nos está llamando de la República Mexicana. Parece que está en el DF, ¿verdad? Sí, ella se encuentra en el DF, espero que nos esté escuchando. Y bueno, antes pues la presento mientras que por aquí Sí, arreglamos estos problemitas de conexión. Ella es nacida en Potosí, Bolivia, es jurista, investigadora histórica, social, poeta, escritora y autora de diferentes géneros, tales como ensayos, biografías, antologías, poemarios y artículos como temática variada, traducidos algunos de ellas al inglés y al francés. Actualmente ella reside en Europa, bueno, y se encuentra varada por lo de la pandemia en México. ujú. Espero que nos escuche. Hola, Ivette, ¿ya nos escuchas mejor? Si nos puedes volver a llamar, por favor, mientras nosotros por aquí, pues hablamos de la siguiente nota que por ahí tenías, Juan Carlos, Sí, que era acerca del censo, ¿verdad? De las mujeres que ha incrementado en esta ocasión. Y como ustedes saben, el censo se lleva a cabo cada 10 años para el conteo de la sí, población, para que los gobiernos subsidien los fondos que tengan destinados para cada población, por ejemplo, las escuelas, entre las calles, ¿no? Que las mejoren. sí. Eso va destinado Sí, pues una ese nota muy dinero. importante, acordando a la Gallup Poll, que usualmente una encuesta, ¿no? De la Gallup Poll, este, acaba de publicar que en la última encuesta, las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y transgénero subió al 5.6% de que en el 2012 era 3.5, o sea que ha incrementado bastante, que la gente ya tiene más confianza, ¿no? Identificarse en estos géneros. Entonces, eso es muy importante porque como que, o sea, que la gente que identifique, que sepa, que no tenga miedo, que ahora sí como dicen, que salga de donde está, como del closet, ¿no? Para que, o sea, para que o sea, porque también eso ayuda muchísimo en tocante a las leyes, ¿no? A las pólizas de todo. O sea, entre más gente haya, más apoyo de todo tipo, tanto en el gobierno como a psicólogo con las familias. Entonces, muy importante esta nota. Y de esta nota, de este 5% parece que la generación Z, que son las personas nacidas entre 1997 y 2002, son las que mayormente se están identificando con este género.
Y después el segundo número son los millennials, que un 9.1% se identifica como LGBT. Y al final, bueno, en tercer lugar están la generación X. Entonces, muy, muy importante y estoy muy contento que las personas finalmente se estén identificando más y espero que esto motive a más personas s- si creen que, o sea, pertenecen a este género, a que se apunten, a que digan quién son para que así haya el soporte necesario. Ujú. A no Mm. tener ese temor, ¿no? Por ejemplo, nosotros los inmigrantes, ¿no? Que de pronto lo relacionamos con la deportación, eso nada tiene que ver. Sí, Creo que no me están escuchando. Perdón. Pues sí, Juan Carlos, como te decía, que la población no tenga ese temor para que se registre, ¿no? Porque muchas ujú, veces lo relacionamos con inmigración, ¿no? Con las deportaciones, pero eso nada tiene que sí, ver. Así es que para los próximos 10 años, bueno, que sí, obviamente se va a potenciar la comunidad hispana, ¿no? sí. Esa es una obviedad, ¿no? Bueno, Sí, y fíjate que eso no busqué, no busqué el porciento de la población que se identifica como hispana, en qué por ciento se identifica también de ellos como LGBT. Supongo que ha crecido también, pero te digo, lo interesante es que son los milenios, ¿no? Las personas o sea, de perdón, la generación Z, que son personas nacidos entre 1997 y 2002, ¿no? O sea, son los chiquillos que yo creo que no han así, no está acostumbrado a los complejos, o sea, que no han visto tanto complejos como las generaciones anteriores, ¿no? Los estigmas que había y todo sí, eso, como sí, que ahora ya es un poco más, más abierto más al tema, abierto, ¿no? ¿no? Que gracias a Dios, o sea, por ejemplo, muchas artistas, ¿no? Artistas de comunicación o como por ejemplo ya gentes políticas en la política se han identificado como LGBT abiertamente. Entonces, ojalá que las personas, si si quieren y ya no tengan miedo, que se identifiquen, porque también a veces es un trauma, ¿no? El hecho de que sabes Sí, y te da miedo socialmente. identificarte así. Exactamente, Sí, socialmente se ha hecho como un complejo, ¿no? Más que nada por la estigmación, ¿no? Por los señalamientos, ¿no? Que se les ha dado, ujú, especialmente en la familia, en el vínculo principal de la familia. Y sí. bueno, Juan Carlos, parece que ya Parece que tenemos ya, a en ver. la línea a Ivette Durán Calderón. Hola, Ivette, ¿cómo estás? ¿Sí nos escuchas? Sí, un poco bajo, pero sí, les escucho. Muchísimas gracias. Un saludo muy particular a toda la audiencia y obviamente a ustedes como conductores. Me parece que la labor que están haciendo a través de la radio es importantísimo porque se tratan temas definitivamente muy actuales. Gracias. Sí, por supuesto que sí, y especialmente la migración, ¿no? Que como seres humanos y naturaleza del hombre, pues hemos estado acostumbrados a movernos de un lugar a otro, desplazándonos por comida, por seguridad propia, ¿no? Por educación. Y bueno, pues a partir de 1950, pues se ha venido desarrollando un proceso migratorio pues aún mayor a dimensiones incalculables, en donde pues los países del tercer mundo, que es donde más se desplaza la gente, a los países desarrollados, como pues Estados Unidos, que es el imperio actual, Canadá, Japón, parte de Europa y Australia. También, usted como investigadora social, ¿cuál es su opinión acerca de la emigración? Vamos a ver, la pregunta además la introducción que acabas de hacer, Berenice, me parece muy importante. Primero, la migración en sí es un derecho humano, y existe desde tiempos ancestrales, porque el ser humano siempre se ha sentido en la libertad de migrar, es decir, de moverse de un lugar a otro, con la decisión de poder o quedarse o retornar a su lugar de origen. Sociológicamente ese es un concepto muy humano, pero ya como abogada que yo soy jurista, especialista en temas de inmigración y extranjería, pues precisamente se tiene que hablar como un derecho comparado. El derecho comparado nos hace ver de que estoy hablando de la migración en su conjunto, porque aquí vamos a Ujú, definir términos, si me lo permiten.
La migración, les decía, es un derecho porque además es respaldado a través de la Declaración de Derechos Humanos, hay legislación en diferentes países, etcétera, como migración. Pero aquí debemos aprender también a manejar los términos. No es lo mismo migrar, no es lo mismo inmigrar o emigrar, precisamente, y esto es fundamental. ¿Por qué hago esta puntualización, Berenice, al hilo de la pregunta que me acabas de hacer? Por ejemplo, estoy en este momento en México y la ley que se aprobó acá es la ley de migración. ¿Vale? Estamos hablando de inmigrantes y inmigrantes por igual con una ley de migración. Y es ahí donde surgen los problemas de interpretación para resolver los casos de los ciudadanos. Es decir, una cosa es inmigrar cuando alguien deja su país de origen y llega a un país destino y decide hacer una vida. Y mientras no se regulariza, obviamente llega a ser un inmigrante, ya sea irregular o un inmigrante documentado, ¿vale? Porque obviamente no hay inmigrantes ilegales, para empezar. Ahora, tú me preguntas concretamente de la emigración. Permíteme decirte, como especialista internacional de derecho comparado, la emigración, yo diría que uno de los pocos países que está legislada la emigración es en España. Precisamente porque su ley es ley de inmigración y extranjería, pero tiene una cápita especial para la emigración. Entonces, emigrar es salir de un país a otro y hacerse parte de un éxodo migratorio por diferentes motivos y circunstancias. Vamos a circunscribirnos a lo que es Estados Unidos, porque la audiencia, entiendo que es así, a pesar que hoy en día, con esto de la tecnología, pues la audiencia es masiva. El tema de la emigración, vamos a ver. Si hablamos de emigración, debemos tomar en cuenta diferentes países. ¿Por qué emigra la gente? Por desarraigo familiar, porque busca en otro país las oportunidades que su propio país le niega, que es el caso mayor. Otros emigran por amor, porque se enamoraron. Otros emigran por turismo y deciden quedarse porque encontraron un trabajo, porque las circunstancias cambiaron. En fin, las formas de migración varían, pero lo que no varía son las leyes del país que eligen. Entonces, ¿qué debemos hacer para esto? Antes de tomar la decisión de emigrar de un país a otro, lo primero que se tiene que hacer es verificar qué acuerdos, tratados o convenios existe entre mi país con el país que he elegido. Voy a poner un ejemplo simplemente figurativo. Por decir, yo soy mexicana y de México decido ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos van y porque dicen que se gana muy bien, lo que sea. O porque conocí a un americano y me enamoré, o sea cual fuera el motivo. Si yo decido emigrar, lo primero que tengo que saber es qué leyes a mí me favorecen. Y además, si estoy soltera, casada, qué edad tengo, si tengo dependientes, si pienso llevar a mis hijos, si pienso dejarlos, porque en base a eso, la ley de acogida del país de acogida, en este caso Estados Unidos, o me va a proteger o simplemente me va a rechazar en muchos aspectos. Yo el primer consejo que me permito dar en esta primera introducción, querida Berenice, es, primero, averiguar qué países, las leyes de esos países a los cuales queremos emigrar. En este caso, ya decía el ejemplo de Estados Unidos, pero puede ser cualquiera. Yo, peruana, quiero irme a España, pues tengo que saber qué pasa en España con los peruanos. Si soy colombiana y quiero irme a China, tengo que saber qué pasa con Colombia, en China con los colombianos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no se puede hablar de la inmigración de una manera general. No se puede aplicar la ley a todos los inmigrantes en un país. En Estados Unidos no se puede tratar por igual a los mexicanos que a los bolivianos, que a los cubanos o a los chinos. ¿Por qué? Porque con cada uno de esos países, Estados Unidos tiene diferentes convenios, tratados y acuerdos. Una pequeña prueba es, algunos países necesitan un visado de ingreso especial, solo de visitas de turista. En cambio hay otros
que no necesitan ese visado y pueden ir hasta por 3 meses de manera absolutamente libre. ¿Qué significa? Que hay entonces ciudadanos de primera y de segunda. ¿Qué es lo que está pasando? Eso significa que cada país hace tratados y acuerdos. Les voy a poner un ejemplo, siempre partiendo de Estados Unidos, porque vosotros estáis ahí. Vale. Estados Unidos, por ejemplo, otorga un visado de turista a todo boliviano que entra. ¿Por qué? No lo sabemos, pero aquí viene lo curioso. Dentro de sus tratados y acuerdos, los estadounidenses no necesitan un visado de ingreso para ir a Bolivia. Qué curioso. Y lo mismo pasa con Estados Unidos, con México. Los mexicanos necesitan un visado si es que no hay otro tipo de interés que tengan. Pero los estadounidenses para ingresar a México no necesitan un visado especial. Es más, inclusive si están en un puesto transfronterizo, pueden incluso permanecer al otro lado de la frontera sin ningún problema hasta 48 horas. Y luego retornan sin necesidad de hacer ningún trámite de visa. Esto para favorecer obviamente la venta de productos, el comercio y qué sé yo. Es más, cuando hay gente que tiene localizados al otro lado de la frontera. En fin, este tema es bastante especial, debemos ir tratándolo de manera cuidadosa, queridos amigos. Es muy importante lo que dice, ¿no? O sea, de que es antes de emigrar, o sea, de moverte, deberías de checar, como dices tú, los tratados. Pero desafortunadamente no, muchas veces pues no, más las personas que, por ejemplo, de bajos recursos que de repente inmigran de una forma, o sea, ya sea como dices tú, sin documentos, ¿no? O algo. A veces esas personas no saben absolutamente nada, ¿no? Nada más llegan al país y, o sea, no saben si hay acuerdos, no saben si en el pueblo hay personas que hablan su idioma. O sea, a veces llegan absolutamente de cero, ¿no? Nada más como que dicen, me voy porque hay trabajo y ya. Pero yo creo que es muy bueno que, por ejemplo, lo que dices tú, para los países, ¿no? Que quizá que tengan un número de personas que de repente salgan mucho como, pues en este caso como nuestro país, ¿no? México, de repente, pues ahora sí, que hubiera campañas, ¿no? Que informaran acerca de cuáles son tus derechos. Cuáles son tus derechos como inmigrante una vez que estés allá en aquel país. Ya, muy interesante. No, y aparte, pues, obviamente, si hay tratados, como nos dice nuestro especialista Ivette, y México tiene sus restricciones, pues es obvio que es un acuerdo para la mano de obra barata, que es el inmigrante. O sea, eso es obvísimo, ¿no? Sí, siempre es temas de política, ¿no? Depende quién es la mayor, la ballena mayor. Exacto. Bueno, y también hablando de la revolución industrial que sucedió pues en el siglo pasado, pues trajo consigo el capitalismo, ¿no? Que a través del imperialismo, pues también es como la promoción a que la gente le emigre de sus países por una mejor economía. Cuéntanos cómo esto ha afectado pues, y ha transformado, ¿no? De manera globalizada, pues, al ser humano. Pues interesante lo que acabas de tocar. No vamos a entrar a debatir sobre política, pero obviamente la política está inmersa en cualquier tema. Pero déjame simplemente de mi experiencia profesional hacerte una puntualización, que ya lo he manifestado en un libro que he escrito hace poco. Pero no podemos hablar de un tema de, como tú decías, de la revolución industrial, el tema del capitalismo. Vamos a ver, en los hechos, cuando hablamos de temas de emigración y extranjería, concretamente, pues estamos hablando de los modos precapitalistas de producción. ¿De qué revolución industrial estamos hablando en los hechos? Cuando hay gente que estamos en un país que no es nuestro, que nos acoge, nos puede dar papeles, hasta nos otorga la nacionalidad, la naturalización, como se quiere llamar, pero siempre nos maneja como ciudadanos de segunda en muchos aspectos. Porque porque simplemente me estoy poniendo como ejemplo figurativo, no quiero decirles para no dañar la sensibilidad de nadie. Entonces, nos tratan de ese modo. ¿Por qué? Porque hay intereses diferentes. Vamos a ver, decía, modos precapitalistas de producción, es decir, la explotación del hombre.
Y vamos a ir más allá, ya que has tratado temas de globalización, lo cual te lo agradezco, porque no podemos circunscribir solamente hablar de la inmigración en Estados Unidos, qué pena, qué bonito. No, no. Ahora es importante hablar qué pasa con la inmigración a nivel internacional. Los temas de la globalización han hecho de que en algún momento en la comunidad europea, obviamente se haga una globalización monetaria, se ha manejado el euro, y lo único que está identificando, incluso hasta el día de hoy, a muchos países en Europa es su bandera. Con el tema del territorio Schengen, que pueden circular tranquilamente los ciudadanos comunitarios, y esa diferencia con su bandera. Me voy a Francia, yo soy un francés, me voy a Italia. Si no lo dices, no entra, porque nadie les pide documentación para circular libremente. Ese es un aspecto positivo que ojalá se generalice en un futuro no muy lejano. Pero bueno, hay intereses, por eso es que precisamente el Reino Unido hace poco ha salido ese acuerdo de como barcos. Me parece que estamos teniendo algunos problemas. No sé si nos puede escuchar bien. No te estamos escuchando bien, perdón. Disculpas. No, ¿hasta dónde? Ahora, ¿está un poco mejor? Ok, Sí, ya está mejor. Gracias. ¿Podría A ver, repetirlo? ojalá. Sí, bueno, les decía, el tema sí. de los modos precapitalistas de producción, Ajá. entonces se refieren a la explotación del hombre por el hombre. Eso da lugar a que la gente explote a sus propios compatriotas o a la gente que siente vulnerable. Porque el inmigrante, a medida que vaya asentándose en el país, progresa y crea su propio negocio, así sea una tienda de barrio. De pronto crece el negocio y necesita ayuda. ¿Qué hace? Contrata a un compatriota o a otro inmigrante, pero generalmente con la excusa de ayudar, lo explota. Porque sabe que no tiene papeles, no va a pagar seguridad social, no va a pagar un seguro de vida, un seguro laboral, y le ofrece unos cuantos dólares en este caso para que le permita subsistir. Y como bien decía Juan Carlos hace un momento, vamos a ver, si es que la persona es pobre, de escasos recursos, que ha emigrado en las condiciones más sacrificadas, cualquier paga es buena. Sí. Si por una hora de trabajo le dan $3, a él le parece maravilloso y comienza a sumar y dice, si trabajo 10 horas me van a pagar $30 y con eso voy a poder comer y comienza a organizar su vida en torno a los $3 por hora, porque cree que es mucho comparado con lo poco que nunca ha tenido, y permite su explotación. Así sea la tiendita de barrio, y no quiero decirles de los negocios que se van creando y qué sé yo, la explotación de estos modos precapitalistas de producción, les reitero, dentro de lo que es la migración en su conjunto, es la explotación del hombre por el hombre, y en este caso de los inmigrantes a sus propios inmigrantes. Es curioso, y aquí viene de paso que ya las aras humanas se suman y comienzan los problemas, porque déjenme decirles que no hay peor enemigo inmigrante de un inmigrante que su propio compatriota. Sí. Cuando alguien está progresando, pues obviamente como en un frasco de ranas le quieren tirar la pata para que nadie salga. Es curioso, es una naturaleza humana que no podemos superar. Estamos progresando mucho en todo lo que son los avances tecnológicos, científicos, pero las taras humanas siguen con nosotros. Y de pronto la envidia y los pecados capitales, que normalmente se los conoce así, pero la avaricia, la envidia, qué sé yo, están latentes y no se visibiliza tanto como cuando alguien es inmigrante en otro país. Sí. Esto es fundamental. Y el tema puede ser como paralelo también, por ejemplo, como dices tú, a las personas que migran de pueblos chicos a ciudades, ¿no? Por ejemplo, como en México, los trabajos, o sea, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, incluso también, ¿no? Hay el caso de que gentes sin educación se mueven o sea, por ejemplo, podemos decir como a la ciudad, en este caso, por ejemplo, al DF, ¿no? Y de repente, pues, toman cualquier trabajo, cualquier paga, incluso, pues, sabemos que como ciudades como el DF, en las grandes metrópolis, como en cualquier, puede ser cualquier punto, en cualquier parte del mundo, ¿no? Hay como más factorías y es lo mismo, ¿no? Como dices tú,
O sea, llegan los trabajadores o sea, toman cualquier tipo de paga y hay todos estos problemas igual que cuando migran a otros países. Entonces, el problema puede ser a nivel internacional y puede ser a nivel nacional, ¿verdad? Efectivamente, el éxodo migratorio, porque cuando hablamos de migración, generalmente se habla del movimiento en un solo país, porque uno se traslada de un lado a otro, y como tú bien decías, y me agrada, te cuento que me ha tocado el punto por ejemplo, del servicio doméstico, las trabajadoras del hogar, como se llame. Sí. Que es un trabajo y poco a poco están reivindicando sus derechos. Es muy difícil que alguien contrate los servicios domésticos de una persona de escasos recursos, sin educación, por su pobreza, por su falta de oportunidades, por lo que sea. Y de pronto, en lugar de ayudarles, más bien les explotan y se aprovechan. Sí. Es otra forma de explotación. Y ya te digo, así sea en una misma ciudad, ponías el ejemplo, si alguien se viene, qué sé yo, de Oaxaca a Ciudad de México, por decir, ¿no? Sí. Y de pronto, pues claro, viene de un pueblo y le parece todo más bonito, qué lindos los edificios, y se contenta con poco. Y pasa exactamente lo mismo. Si esa persona de Oaxaca, en lugar de irse a Ciudad de México ahora, pues se va a Estados Unidos a través de los coyotes o que sea, porque difícilmente va a obtener un visado, lamentablemente. Pues sí. Entonces, víctima de los coyotes y con suerte, déjenme enfatizar acá, con suerte puede llegar a destino, como espalda mojada, después de haber pagado 1000 cosas. Pero además, con suerte, digo, si llega viva, porque a veces se deshacen en medio camino y las historias les vamos a repetir a quien no se acuerde, es bueno hacer recordatorios como estos, porque en medio camino los coyotes les abandonan, porque de lo contrario las violan, pues son mujeres sobre todo y jóvenes, y no tan jóvenes, igual corren una serie de peligros por ser mujer. Lamentablemente la vulnerabilidad de la mujer se hace más débil precisamente en temas de inmigración, y cuando se quiere ir, en el ejemplo que acabamos de tomar, hacia Estados Unidos, por las que no son precisamente las correctas. Pero ¿de qué otro modo puede ir una persona que está inmersa en la pobreza, en la falta de educación, de oportunidades, pero que demuestra una valentía extraordinaria, primero de poder cruzar la frontera arriesgando su vida a costa de cualquier sacrificio? Segundo, desconociendo un idioma que no es el suyo, que no es su lengua materna, porque ese es otro flagelo del inmigrante cuando emigra a un país que no tiene su lengua materna, porque no solamente es la falta de costumbres, el desarraigo, otra comida, etcétera, sino también es el poder entenderse y comunicarse. Sí. ¿Qué significa? Se le hace presa fácil de los delincuentes. Entonces, estamos dando vueltas. El factor del tema de la inmigración y migración en su conjunto, que vamos a enfocar hoy día como un tema migratorio, es un tema de permanente análisis. Sí. Es más, les voy a decir, últimamente, acá en lo que es México, si me lo permiten, me voy a enfocar en México por unos minutos, porque la audiencia obviamente es mexicana en una gran mayoría, tengo entendido. Sí. Ocurre de que México se está olvidando que este país acoge también a gente de otros países. Y todo el tema migratorio y las noticias, todo se centra entre México y Estados Unidos. Los mexicanos que van a Estados Unidos y los que vuelven. Los americanos que vienen a México y se casan con mexicanos o mexicanas y hacen las familias mixtas y qué sé yo, y de pronto se divorcian, existe el abandono o qué sé yo. O porque casi todos ven en Estados Unidos, más que en Canadá, una gran oportunidad y se arriesgan. Pero ¿qué pasa? La ley de migración aquí en México obviamente contempla de una manera muy de soslayo a los otros inmigrantes. ¿Quién dice de todos la gran cantidad de iraníes, turcos que últimamente están circulando de una manera sorprendente aquí en la Ciudad de México y no sé en qué otros estados más? La cantidad de venezolanos que han inundado las calles por todo lo que se está viviendo en ese país, se convierte de pronto México como en un país de acogida desesperada, olvidándose de su propia gente, reciben ahora, le atienden 10 minutos, se hacen la foto y luego los abandonan. Y están precisamente permitiendo que exista una delincuencia colateral. Cubanos y venezolanos
y últimamente mucho colombiano, increíblemente acá en México. Los haitianos, igualmente haitianos hay un montón de... Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no salen en la prensa? ¿Por qué no sale este negocio que se está haciendo tan productivo y tan de soslayo, que son los matrimonios de conveniencia? Mexicanos que se están casando por dinero. ¿Para qué? Para regularizar a cualquier extranjero que venga. Se regulariza, están un tiempo y luego se divorcian, pero no les pueden quitar ya su regularización. O el hecho de otorgar la naturalización mexicana a todos los inmigrantes que vienen de los países que son hispanohablantes y que hay un convenio con España. Y eso es muy interesante Vale, lo es que... increíble. Y otra cosa, aquí en México no se escucha de las partidas de inmigración que existen en cualquier país, por decir, el propio Estados Unidos o España o Italia. Nunca se ha escuchado. ¿Por qué? Porque en México un inmigrante que viene como turista se queda sin papeles y de pronto comienza a trabajar, nadie le pide nada, simplemente un documento que tenga su fotografía, qué sé yo. Y de pronto dice, quiero regularizarme. Va a inmigración y ¿qué hace? Paga una multa. Perdón, estoy aquí ya 3 años sin papeles y quiero regular. Muy bien, 3 años, pues cada año de usted tanto en que trabaja, muy bien. Paga la multa y de pronto le dan su permiso de trabajo con un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? México es un país muy moderno en ese aspecto, muy considerado con la inmigración irregular, muy permisivo, vale, pero también aquí viene lo curioso. Una vez que les dan esa regularización, ¿qué pasa? Controlan lo que hace ese inmigrante, saben si dan buen uso a su permiso de trabajo, qué es lo que hacen si ese inmigrante al ser ya residente legal, pues para favorecer a otra persona, están yendo por la vía del matrimonio de conveniencia. Pero estas cosas que les acabo de decir, lo sabemos los especialistas que nos dirigimos, que nos dedicamos a estos temas. Que se porque enfocan en la en prensa ello. no salen sus noticias. Sí, yo creo que Estas noticias no las van a encontrar. Eso es lo que les puedo decir en este capítulo. Sí, Sí, no, eso y gracias por informarnos. Eso se mantiene Sí. de manera secreta y es verdad y esto no es nuevo, o sea, esto ya es de tiempo atrás, desde guerras civiles que se hacían en países ajenos, en donde la gente llegaba ahí y ahí se quedaba a vivir. Pero bueno, como dices, esto ya es como un tema meterse a la política y nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con Ivette Durán Calderón. Ahorita nos vemos a la vuelta. O nos escuchamos a la vuelta, José. Gracias. Ya me bloqueaste en tu celular y ya borraste la foto que te hacía suspirar. Tú decidiste, aunque te mueres porque yo te vuelva a hablar. Quieres mirarme, escuchar mi voz, mirar un mensaje, una dedicación. Pero con tus amigos dices que ya no hay nada entre tú y yo. Tienes pretendientes pero no un amor. En las noches tú sientes que no tienes corazón, pues te hago falta y tú sabes que tengo la razón. Me vas a extrañar cuando nadie te hable y te encuentres sola sin ningún detalle. Sé que me pensarás y querrás que te abrace. Jamás encontrarás a alguien que me iguale. Y lo peor de todo, tú sabes que yo te amo más que a nadie. Y es Cruz Leiva y su norteño.
puedes mirarme y escuchar mi voz, mirar un mensaje, una dedicación, pero con tus amigos dices que ya no hay nada entre tú y yo. Tienes pretendientes, pero no un amor. En las noches tú sientes que no tienes corazón, pues te hago falta y tú sabes que tengo la razón. Me vas a extrañar cuando nadie te hable y te encuentres sola sin ningún detalle. Sé que me pensarás y querrás que te abrace. Jamás encontrarás a alguien que me iguale. Y lo peor de todo, tú sabes que yo te amo más que a nadie. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en este su programa La Sufragista. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan a través de la página de Facebook Live. Gracias por sus saludos, gracias por su compañía. Y bueno, antes que comencemos y nos vayamos al segmento de Rafael Malagón y Nutrición Inteligente, pues me gustaría hacerles la invitación a que vayan y visiten el restaurante El Sombrero, que es comida mexicana y se encuentra ubicado en el 314 Lincoln Avenue. Y para mayor información, comuníquese al 847-516-4910. 847-516-4910. Y bueno, ellos tienen abierto de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana a las 9 de la noche. Y Así es Lincoln Avenue en Fax Lake, ¿no? Sí, En Fax Lake. sí. Así es que, pues bueno, visiten Sí. a disfrutar de sus especialidades, las margaritas, la comida ahí típica mexicana. Así es que, bueno, pues no se Sí, olviden. a comer. A comer rico. Y bueno, ya está en la línea nuestro nutriólogo de cada semana, Rafael Malagón. Hola, Rafael, ¿cómo estás? ¿Sí nos escuchas por ahí? Sí, José. Hola, hola. Hola, ¿Qué Rafael. tal, Beth? ¿Cómo Muy estás? buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Saludos, Juan Carlos. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de migración y la salud mental, cómo se refleja en la salud metabólica. Y pues bueno, como nosotros sabemos, la migración tiene un alto impacto en el riesgo de la salud mental y esto se debe pues a que se presenta una serie de ventajas y también de beneficios como acceso a nuevas oportunidades y vislumbrar nuevos horizontes. Sin embargo, quisiera yo hacerles mención que este síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple está descrito por la evidencia científica en la psicología, llamado como el síndrome de Ulises. Ujú. Y esto se debe, pues bueno, a que existe ahí en la literatura evidencia de ello, porque emigrar se está convirtiendo hoy para millones de personas en un proceso que implica unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar las capacidades de adaptación de los seres humanos. Estas personas sufren el riesgo de padecer el síndrome de migrante con estrés crónico y múltiple o síndrome de Ulises, como yo les decía, porque haciendo mención al gran héroe griego que padeció muchas adversidades y corrió muchos peligros lejos de sus seres queridos. Ujú. Entonces, este síndrome, pues, ¿cómo se manifiesta? Y se ve y se percibe a través de la vivencia tan prolongada de las situaciones de estrés a la que ellos se someten, a intensas cambios que se dan no solamente en la vida, en los logros que tienen que hacer como parte de la migración, sino estos cambios se viven en el eje hipotalámico, en la hipófisis y en la médula suprarrenal del sistema hormonal y muscular. Si yo se los traduzco, en que evidentemente el haber un desequilibrio emocional nos lleva al estrés. El estrés nos lleva a la ansiedad o a la depresión. Otras veces yo les he mencionado
que estas condiciones de salud mental van en deterioro de nuestra salud emocional, porque muchas veces estamos tristes y dejamos de comer o comemos de más. Ujú. El estar lejos de nuestro país, no tenemos acceso a la cultura gastronómica en el país en donde estamos. Ujú. Y si la hay, a lo mejor no está dentro de las condiciones económicas para poderlas costearlas. Entonces, ¿esto en qué se refleja? La adaptación de una nueva cultura, de una nueva, no solo una cultura social, sino una nueva cultura gastronómica, tiene estragos en la salud emocional. La gente cree que uno come de manera tan deliberada que lo único que te estás tragando, lo único que te estás comiendo son las emociones. Lamentablemente, esto ¿cómo lo vemos? Y da pie a una serie de eventos fisiológicos en nuestro cuerpo, que va desde la tristeza, el llanto, la ansiedad, la tensión, el insomnio, pensamientos recurrentes intrusivos, la irritabilidad, fatiga, molestias, cansancio. Es decir, a lo mejor tú tienes mucha hambre, pero en realidad vives solo, eres recién migrado y ni siquiera tienes el acceso garantizado para poder cocinarte. El acceso a que alguien, o el apoyo para que alguien te pueda ofrecer un taco, como lo decimos aquí en México. Entonces, este síndrome, como yo les digo, que está aludido a la migración y a la salud mental, tiene un amplio y gran impacto en la salud mental. Entonces yo, para finalizar el tema, y mi recomendación nutricional es, ¿qué hacer cuando somos migrantes y no tenemos el acceso a la comida tradicional y funcional para nosotros los mexicanos? Pues bueno, tratar de buscar hacer comidas, guisados, los que vemos en el súper, y tratar de implementar estrategias. Es decir, si yo quiero hacer una sopa de verduras, pero no hay brócoli de acceso o está muy caro, pues bueno, voy a catafixar a lo mejor por otro vegetal que esté disponible, acelgas, espinacas. La idea aquí es consumir más verduras. A lo mejor en ese país en donde nosotros estamos, la carne de res es cara, pero es de fácil acceso y tanto económico y estratégicamente es el pescado. Pues bueno, vamos a comer puro pescado, pero hagámosle y pongámosle la sazón que nos gusta, la sazón característica de nuestro país. Entonces, es una serie complicada, no solamente emocional, pero también hay que ser inteligentes al momento de querer adoptar estas nuevas decisiones alimentarias. Sí, Así y nada más es. rápido, añadir bien rapidísimo, o sea, por ejemplo, lo que dices tú es excelente, y aparte de, por ejemplo, las personas, supongamos que, como comentábamos, las personas que vienen de una forma como con documentos, tienen bastante estrés por esta cosa, pero aparte, por ejemplo, las personas que de repente no tienen documentos, que aparte es el estrés de la vida cotidiana, de todo, ¿no? De que, tengo miedo de esto, o sea, el estrés se aumenta, entonces por eso es bien importante y, o sea, vienen más trastornos o sea, a tu mente y a tu estómago, ¿no? A tu forma de comer. Claro, este estrés que se daba por el efecto migratorio está descrito por la evidencia en la psicología, por la ciencia en la psicología, y por eso se llama el síndrome de Ulises. Sí. Ya les recuerdo que esto pues es alusivo al gran héroe griego que padeció muchas adversidades y corrió también muchos peligros lejos de sus seres queridos. Entonces, eso es un migrante padece de muchas de estas cosas, ¿no? Y dentro de eso, la alimentación. Sí. Muy interesante. Y pues por ahí ojalá que tomen nota, ¿verdad? Muchas veces nos complicamos y es tan sencillo podernos alimentar y estar emocionalmente bien, porque como lo mencionamos, ¿verdad? La inmigración pues es un estado natural del hombre que el mismo hombre ha hecho una descomposición de este término. Muchísimas gracias, Rafael Malagón. Te mandamos un abrazote fuerte, fuerte. Gracias por siempre compartir tus sabios consejos. Sí, un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Chao. Chao.
Bueno, y continuamos con nuestra invitada del día de hoy, Ivette Durán Calderón, jurista, investigadora histórica social, además poeta, escritora y autora. Y bueno, me gustaría rescatar así rápidamente, porque ya no nos queda mucho tiempo. Ivette hace rato nos mencionó acerca de la migración que no solamente se da en la masculinización, sino que también se da ya entre los hombres, perdón, entre las mujeres, los niños y las niñas, y lo peor es que son entre edades de 12 a 18 años. Me gustaría preguntarle a Ivette, ¿qué deberían hacer los gobiernos? También nos mencionó hace rato, ¿no? Que en efecto hay un tratado, pero ¿qué más se puede hacer para evitar estos flujos que además que se exponen a ultrajes y a otros tipos de abusos, las mujeres y los niños, Ivette? Efectivamente, pero aquí el problema para evitar que la gente salga ya no es tema de migración. Ahí se tienen que estructurar políticas de Estado claramente definidas en el gobierno de origen. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, El Salvador, el famoso triángulo de la muerte que llaman. Salvador, Nicaragua, Honduras. La gente ahí, pero hace todo lo posible por emigrar. Prefiere morir en el intento que tener que quedarse. ¿Por qué? Porque ciertos gobiernos han permitido que las pandillas y las maras crezcan de manera indiscriminada. Y al hilo de lo que dices, te voy a decir que algo que posiblemente te sorprenda, Berenice. Resulta que, por ejemplo, solo estoy tomando ese ejemplo, que esto se ve en muchos países. Esta gente emigra de manera desesperada, huyendo de todo los tentáculos de la mafia, de las maras, porque es toda una empresa estructurada y organizada. Pero, ¿qué crees? Entre medio de ese grupo, de ese éxodo que se da de estos países, también vienen los propios mafiosos de la inmigración. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar eso, lo que se tiene que hacer es simplemente se reduce en una palabra: educar. Si la gente recibe educación, tiene acceso a la lectura, a enterarse, a las noticias, a entender las palabras que se dicen. ¿De qué sirve que una persona pobre, una pobre inculta, pero con dinero, tenga una pantalla plasma, un Smart TV de esos, los mejores, pero si no entiende lo que están informando? Uh-huh. ¿De qué le sirve ver las noticias si no sabe qué significa cierta palabra? Entonces, tenemos que educar a la gente para que vea que no es lo mismo emigrar a la aventura que emigrar como en calidad de turista, si quieres conocer, o en calidad de estudios, de negocios, lo que haga falta. Hay muchas formas de emigrar. Entonces, la educación es la base. El tema de la mujer y los niños, lo que acabas de decir, da para unos 3 programas de una manera continuada e incansable, sí, porque tiene una situación absolutamente diferente. Mi último descubrimiento, al visitar los reclusorios acá, porque permítanme, no es publicidad, pero les voy a decir, el próximo libro que va a salir el mío se llama Cuando ellas organizan el crimen. Uh-huh. Es un ensayo precisamente para analizar hasta qué punto las mujeres pueden organizar las famosas mafias criminales. Y claro, cuando aquí en México me pongo a investigar, pensaban que estaba yo investigando solamente el tema de narcotráfico, porque las mujeres sí, pues son las esposas, las amantes, las amigas, las hermanas, que los narcotraficantes les arrastran y de pronto se hacen incluso, se han hecho hasta películas, las muñecas de la mafia y mil cosas. Uh-huh. Pero no se trata de eso, no llegan a ser las jefas, entre comillas. ¿Por qué? Porque se murió el esposo, se murió el hijo y de pronto la madre tiene que suplir. Vale, pero eso cuando heredan el grupo de mando, no son tan peligrosas porque ya heredaron algo estructurado. Uh-huh. El peligro de las mujeres dentro de estas mafias justamente es cuando son ellas las que organizan. Y aquí viene lo curioso. Cuando estas bandas criminales están organizadas por mujeres, el foco de atención son las otras mujeres extranjeras. Uh-huh. O sea, de otros países. Uh-huh. Saben la vulnerabilidad en la que se encuentran y es más, están captando gente vulnerable y luego los captan
captan, que no es lo mismo captar que cooptar, ustedes saben. Es decir, primero les atraen, les captan y luego les hacen un lavado de cerebro, les dan sus instrucciones precisas, etcétera. Hace poco, a través de un reclusorio, hemos descubierto que en una casa disfrazada de pozolería, que donde venden el famoso pozole, esa riquísima comida, pues era un prostíbulo infantil. Niñas de 7 años ofreciendo a que no saben a quién, a otras mujeres, a lesbianas que necesitan tener experiencias sexuales con otras niñas. Y sus madres, a cambio de unos pesos, las venden. La morbosidad está llegando a ese extremo, pero de esto no se habla, porque siempre se habla de la pedofilia, de la pedorastia, pero siempre atribuida a los varones. ¿En qué plano quedan las mujeres? Eso es de pronto existe esto y la prensa no lo menciona. ¿Por qué tenemos que ser los investigadores los que arriesgamos hasta nuestra vida, en fin, pasamos cada susto, porque solo que de vernos extraños, ya claro, porque no nos ven diariamente ahí, somos motivo de sospecha y hay que mentir, fingir que estamos viendo a ver a una supuesta amiga, qué sé yo, con el solo propósito de observar. Sí, pues tiene Entonces, que... este tipo de cosas son un flagelo de la inmigración. Y precisamente como las mujeres organizan estas mafias, lo hacen muchas veces con dulzura, con la mejor palabra, la mejor sonrisa para atraerlas. Ven, y si tienes chiquitas mujeres, pues las traes, que yo te voy a ayudar, qué sé yo. Todo dulzura, todo un amor. Pero cuando ya llegan, madre e hijas directamente explotadas. Y si no sirven, pues desaparecen. Pues sí. Porque lamentablemente acá la feminización, la desaparición de gente se está cosificando. Ya no se habla de personas, se habla del cadáver número 1501. Sí, yo soy madre del cadáver 28, yo soy de la 39. O sea, ¿cómo es posible que entre a ese plano de personas, a esa clase de personas? Es un tema muy interesante. Son muy sensibles, disculpen si he sido muy cruda, pero hay que hablar. No, esa es la realidad. Y me gustaría hacerte la invitación para tratar este tema y extenderlo un poquito más. Y bueno, y los gobiernos, o sea, ahí es donde los gobiernos deberían de entrar, ¿no? O sea, los gobiernos tienen que tomar más leyes para proteger a esas niñas y a esas mujeres, el gobierno y la sociedad. Yo creo que tienen que hacer mucho todavía, especialmente en nuestros países, los países latinoamericanos, no tienen que hacer mucho. Disculpa que te interrumpa. No es que no hagan nada, claro que están haciendo, pero no es suficiente. Sí, no es suficiente. Los que se van proliferando. Sí. Pero claro, mientras haya víctimas, va a haber victimadores. Sí, y donde haya dinero, desafortunadamente, ¿no? Sí. Dinero corrupto. Sí, pues gracias. Está muy interesante la entrevista. Solamente no sé, sé que también estás por ahí promoviendo tu libro, ¿no? Rápido, porque se nos acaba el tiempo. Háblanos un poco de tu libro, por favor. Una breve cosita por ahí. Sí, precisamente los que les decía, este último libro que estoy preparándolo cuando ellas organizan el crimen, estoy hablando justamente de la organización criminal de las mafias a la cabeza de mujeres. Sí. Estrictamente. Y estoy haciendo un estudio comparado por países. Los tipos de delitos que puede llegar a cometer una mujer cuando ella es la cabeza. O sea, las mujeres podemos llegar a ser realmente muy despiadadas, muy malas, así como tan cariñosas y tan maternales. Sí. Pero entonces cada país tiene su propia estructura femenina de delincuencia que está al estilo empresarial. No tiene absolutamente nada que envidiar una organización empresarial, una organización criminal. Eso es lo que se está demostrando. Y precisamente, pues, las mujeres también eligen qué crímenes van a hacer, los van a cometer y los van a empezar a organizar. Por ejemplo, el caso de tráfico de drogas, ya sabemos, el clásico ejemplo de las novelitas de las reinas del sur y qué sé yo, que se quedan cortos con la realidad, etcétera. Al margen de eso tenemos trata de blancas, tenemos venta de niños, tenemos lo que les decía, esta otra mafia de los matrimonios de conveniencia, todo lo que Mira, Ivette, te vamos a interrumpir. Infantil. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Está muy interesante, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Tendremos que hacer otra cita para otra entrevista y darle continuidad a este tema. Claro que sí. Para mayor información y para aquellos que
quieran Sí, buscar sus libros, contáctanla en su página de Facebook Live. Y bueno, ella nos acompañó, Ivette Durán Calderón, jurista, investigadora histórica, social, poeta, escritora y además autora. Gracias, te Muchísimas mandamos gracias, un bien abrazo fuerte, mucha fuerte, con tu libro también, que se llama Miguel Cervantes Saavedra, Vale un Potosí. Mucha suerte. Gracias. Y bueno, nos vemos para la siguiente semana con otro WKRS, tema, con otro Waukegan, invitado. Gracias. 1220 AM, TUDN Deportes. Vivimos tu pasión. Se despide Las su opiniones reflejadas amiga en y el siguiente servidora programa Berenice no de la Cruz. necesariamente reflejan Carlos las de Arenas. WKRS o Gracias, hasta TUDN entonces. 1220 AM. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be